Fíjate, con Michael Jackson ahí. Spider-Man es el primer powerlifter. También pasó con Hulk. Cogieron a un culturista, a Lou Ferrigno. Ahora se llama bullying, pero entonces se llamaba, te pegaban 4 bofetadas, como Charles Chaplin o como puede ser Walt Disney. Hola, ¿qué tal, amigos del músculo? Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde me estáis viendo ahora. A ver, es un día diferente, es un día especial. Resulta que ayer por la noche, a eso de la 1, pues estaba yo a punto de meterme ya en la cama y de pronto suena el teléfono, rarísimo, y es mi hijo, ¿no? Y digo yo, bueno, esto sí que es raro, ¿no? Me pongo y me dice, papá, ¿has visto las noticias? Y yo, bueno, pues no sabía a qué se refería. Le digo, rápido, ¿ha pasado algo? Dice, bueno, pues quería decírtelo yo en persona. Y la noticia era que Stan Lee había muerto. En primera impresión, pues consternación, vuelta inmediata a la realidad, ¿vale? Ya sabéis, de vez en cuando algunas personas que realmente suponen algo importante o relevante en nuestras vidas, pues nos dejan. Y este es un caso especial, y mi hijo lo sabía porque, a ver, él no ha leído cómics, los ha tenido en sus manos, pero no los ha leído. ¿Por qué? Porque pertenece a otra generación, es la generación de Internet. Todo lo que ha leído prácticamente viene a través de la pantalla. Y bueno, pues no ha vivido la época dorada de los cómics como la hemos vivido pues los de mi generación, pero él sabe lo que representa para mí la figura de Marvel Comics, en concreto la figura de Stan Lee. Y aunque me acosté, pues sin dormir porque lo que estaba deseando era que amaneciera, levantarme, bajar al sótano y buscar a mis compañeros de toda la vida, que no han sido otros que mis cómics, los cómics fundamentalmente de Marvel, los cómics creados por Stan Lee. Y diréis, bueno, pues hoy está todo el mundo haciendo homenajes y hablando del tema, y probablemente habrá un montón de youtubers haciendo vídeos, y muchos de ellos pues estarán realmente convencidos de que es algo que les toca muy personalmente. Estoy absolutamente seguro, porque aquí hay alguien al que le toca muy personalmente. Y ya sé que este es un canal de fitness, pero voy a tratar de explicaros por qué necesitaba ponerme delante de la cámara y bueno, pues rendir un homenaje desde mi punto de vista y desde mi experiencia y desde todo aquello que me ha acompañado durante ya exactamente 44 años de mi vida hasta el día de hoy. Y bueno, pues empiezo a relataros muy rápidamente cuál es la historia de todo esto. Aproximadamente en el año 72 yo compro mi primer cómic de Marvel. En principio el formato era muy parecido al libro de bolsillo. Curiosamente, estos libros de bolsillo cogían 2 o 3 imágenes y las metían en una sola página, de tal manera que con esas 3 imágenes rellenaban la página. Y si la página era un poco más grande que la imagen, pues los ilustradores españoles cogían y rellenaban los trazos hasta el final de la viñeta. Era algo que no nos dábamos cuenta entonces. ¿Por qué? Porque el formato que nos ofrecieron era un formato pequeño. Fue cuando el formato pasó a un formato de este tipo, ¿vale? Un formato ya de cómic como el que todos conocemos, cuando nos dimos cuenta de que habían rellenado los espacios. Y bueno, pues fue algo absolutamente revelador. En el año 72 yo compré mis primeros cómics de Marvel. Y debo deciros que el primer cómic de Marvel que me compré fue de Daredevil, ya sabes, Daredevil, el número 42, si no recuerdo mal, que era El miedo es la clave. Y me quedé impactado. Y bueno, pues ahí empezó mi idilio permanente con Marvel. Bueno, mientras estoy hablando os habéis dado cuenta que el homenaje va a estar presente en todo el vídeo. He cogido un montón de imágenes de Stan Lee, las más representativas, y van a estar aquí todo el rato pues acompañándome. Lo mismo que este póster con la camiseta de Iron Man que me regalaron hace unos cuantos cumpleaños, una gorra con la A de Avengers, de los Vengadores. Para hablar de Stan Lee, yo creo que las dos figuras más representativas de toda su carrera son, sin lugar a dudas, Spider-Man, el Hombre Araña, y Conan el Bárbaro. Sí, algunos no estaréis de acuerdo, otros os gustan más otros cómics, pero yo os tengo que decir cómo ellos han influido en nuestra cultura en aquel momento del cómic y actualmente la cultura cinematográfica, que es la que todos estáis viviendo, porque de una manera o de otra, Marvel está absolutamente inmerso, introducido, presente en las vidas de todos nosotros, y algunos hemos disfrutado de todas las etapas. Yo me siento privilegiado por haber disfrutado de todas las etapas. Te voy contando cosas rápidamente. En el año 1974 me hice con este cómic. Es el número 1, pero es el número 1 en el formato ya que todos conocemos tradicionalmente. Fíjate, es en blanco y negro. Es decir,
hasta más adelante, no muchos años después, no se introdujo el formato en color, como verás a continuación. Bien, este número 1 lógicamente es algo especial. En esta edición en particular, el número 67 puso final al primer bloque de contenido de Spider-Man. Es curioso, te estoy diciendo esto porque a partir de este momento se generaron otros números 1. El número 1 de Comics Forum. Aquí tenemos el 314, que es la saga más larga, la más duradera en la historia de los cómics en España. 314, pero no te pienses que aquí termina, sino que empieza el 1 de Peter Parker, otra vez el 1 asombroso Spider-Man, el nuevo Spider-Man, el 1, el Hombre Araña, el 1, Spider-Man a secas, el 1, Spider-Man, el 1 evoluciona o muere, Todd McFarlane, Spider-Man, Spider-Man renace la leyenda, Spider-Man renacido, y un Spider-Man de editorial Comics Bruguera, que de alguna forma, a lo largo de todos estos años, la batalla, todos estos números 1, son la gran batalla que ha tenido en España el mundo de las editoriales del cómic para mantener viva la llama de los cómics de Spider-Man. Bien. ¿Por qué esto representa tanto en la vida de alguien como yo, que se dedica al mundo del fitness, de la gimnasia, del entrenamiento, todo esto? Pues es tan sencillo como volver a imaginarte la figura de Spider-Man, pero en su otro yo, Peter Parker. Peter Parker era un universitario, un colegial, y que estudiaba mucho, con sus gafitas, y que iba a clase, y que de vez en cuando, día sí día no, pues se llevaba una paliza, o tenía una bronca con los matones. Bueno, pues algunos de nosotros en aquella época, pues estábamos en ese bando, en el bando de los que estudiaban con las gafitas, y que de vez en cuando pues la tenían con el otro bando. Esto ha sido así siempre. Ahora se llama bullying, pero entonces se llamaba, te pegaban 4 bofetadas, y o te las quedabas o las devolvías. Entonces, a veces te las tenías que quedar, y para siempre. Y luego, bueno, pues algunos decidimos con el paso de los años, pues no llevarnos más. Y curiosamente, aquí es donde viene un poquito el tema del fitness, porque en todos los tebeos de Spider-Man y de los demás superhéroes estábamos viendo constantemente peleas, el bien contra el mal, la defensa de los derechos, la justicia, el valor, las acrobacias, los saltos. Ahora lo llamamos parkour, pero entonces pues trepábamos edificios y nos encantaba saltar desde cualquier sitio. Bueno, pues quiero que sepas que en los cómics eso ya estaba presente en las artes marciales, en las técnicas de defensa. Es decir, todos los superhéroes eran lo que nosotros queríamos ser o cómo nos veíamos reflejados, pero en el mundo ficticio, y realmente eso dejaba huella en muchas personas y había lectores de cómics. Entonces no nos relacionábamos, o sea, yo tenía aquí mi pequeño submundo en el que estaba con los cómics, lectura de cómics, terminaba de estudiar, de merendar, un poco de fútbol en la calle y a leer cómics, y era absolutamente adictivo porque nos veíamos de alguna forma identificados con muchos de esos personajes. Dirás, y bueno, sí, ya he visto un poquito la conexión con el mundo del fitness y cómo tú, pues de alguna forma, pues viste cómo se estimulaba tu pasión por el deporte, por entrenar, por ponerte fuerte. No, hay cosas mucho más interesantes. Si te fijas, en el número 16 de la versión original, este cómic es del año 1974, pues Spider-Man, Peter Parker, pues tiene una pelea a muerte con el Doctor Octopus. ¿Te acuerdas? El de las patas estas, ¿vale? En esta pelea a muerte, pues se le cae encima, pues toda una instalación, ¿vale? Todo el complejo que tenía el Doctor Octopus, se le cae encima una máquina enorme y le aplasta. Y fíjate cómo en todas estas viñetas, algunos TVs los tengo ya prácticamente destrozados, ¿vale? Pues se ve como Spider-Man, que está a punto de morir ahogado porque todo se está desmantelando, pues lucha para intentar levantar el peso. Y fíjate como aquí al final, ¿vale? Pues después de un montón de viñetas, pues Spider-Man consigue levantar un peso que dices imposible, ¿vale? Claro, esto es el mundo ficticio, el mundo de los cómics. Pero si te das cuenta, Spider-Man es el primer powerlifter o el primer halterófilo del que tenemos constancia. Es decir, estas viñetas fueron increíbles. En el momento que las estabas leyendo, pues está como ahora, pues que tengo la carne de gallina, recordando ese momento, diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible una epopeya semejante? ¿Vale? Pues ahí teníamos el primer powerlifter, la primera persona que levantó peso y que de alguna forma a nosotros nos dijo, bueno, es brutal, ¿no? Prácticamente un año después yo me compré mi primera mancuerna y 3 años después entré en mi primer gimnasio a levantar peso y a pegarme y a trepar
y a saltar y a hacer todo eso que ya se había instalado en mi ser. Y bueno, pues a partir de ese momento, pues rápidamente os cuento pues pequeñas historias. Os cuento, por ejemplo, pues cómo Mary Jane se pone a bailar en la fiesta con Peter Parker hasta que al cabo de un rato Gwen Stacy, la auténtica novia de Spider-Man, pues se desmelena y Mary Jane la ves aquí muerta de celos porque ella se creía que era la reina de la fiesta, hasta que Gwen le pega, bueno, pues le pega un disgusto porque se da cuenta de que la verdadera reina era ella. Sí, pero no todo eran alegrías. Aquí tenemos en este TVO pues la muerte de Gwen Stacy en manos del Duende Verde. Curiosamente, al final del cómic es Mary Jane la encargada de ir a casa de Peter Parker a consolarle. Fíjate, yo creo que esto es algo, lo voy a poner aquí más cerca, que puedes alucinar. En el número 1 de otra saga o de otro bloque, vemos a Spider-Man con los Cuatro Fantásticos, con el Hombre de Hierro, con Thor, con el Hombre Lobo, con el Capitán América, con la Antorcha Humana, con el Motorista Fantasma, el Capitán Marvel antes de que se muriera. O sea, esto creo que es una reliquia. Yo hasta los encuadernaba y me hacía mi carpetita, fíjate, en blanco y negro, hasta los que tú ya conoces, ¿vale? Este es un Secret Wars, ¿vale? En el que ya ha cambiado, ya fíjate los dibujos, qué maravilla, ya son en color, ya no son en blanco y negro. Todo esto que estás viendo a mi alrededor ha formado parte de mi educación, de mi desarrollo, de mi formación. Y muchos de nosotros dirás, hemos conocido todo esto pues a través de internet, fantástico. Tengo cosas curiosísimas con Superman, ¿vale? Ya sabes, Marvel versus DC, el continuo antagonismo. Luego, pues el mundo del fitness, fíjate, Shang-Chi con Power Man y con puño de hierro, fíjate, ¿vale? Tenemos artes marciales. ¿Cómo no? Los X-Men, la Patrulla X. Este volumen que tienes aquí es la muerte de Fénix Oscura. Este es un TVO icónico de la historia Marvel. La muerte del Capitán Marvel, otra figura indispensable. Dentro de poco veremos a la Capitana Marvel sacarnos las castañas del fuego después de la movida que ha montado Thanos. Aquí está Thanos, fíjate, uno de los personajes más recientes. Y ahora debo hablar de la segunda pequeña parte, es decir, cómo Spider-Man pues, puede ser el detonante de todo esto y cómo la segunda figura más importante en la historia y la trayectoria de Marvel Comics y por tanto de su creador, del inigualable Stan Lee. Estamos hablando de alguien tan icónico como puede ser Charles Chaplin o como puede ser Walt Disney. Solo tienes que echar la vista atrás y darte cuenta que desde el año 1961 hasta el día de hoy han pasado exactamente 57 años. Son 57 años y ahora Marvel está más presente que nunca. Robert Howard pues fue el autor de Conan y bueno, pues Stan Lee dijo, bueno, pues a mí me interesa tener aquí también una persona de otra época, ¿no? Alguien que bueno, pues que refleje la vida en una época medieval. No se le ocurrió otra cosa que coger a alguien que para los que estábamos entonces en esa época empezando a meternos en el mundo de los gimnasios, pues era Dios. Muy poca gente le conocía. Hablamos de Arnold Schwarzenegger. Probablemente ese sea el momento de lanzamiento del mundo y de la cultura del fitness. Solo una vez me he quedado durante una noche en la puerta del cine con unos amigos y fue la noche previa al estreno, a la apertura de las taquillas, para ver la película Conan el Bárbaro. Es decir, felicidad absoluta. Recuerdo salir de la película con una decepción brutal, porque no sé si lo sabéis, pero el malo Tulsa Doom era el de otra saga de Kul el Conquistador, que era otro rey de otra época y que de alguna forma pues los guionistas montaron una ahí que nos quedamos todos locos. También pasó con Hulk, con la masa. Cogieron a un culturista, a Lou Ferrigno, que lo hizo fantástico porque era una masa brutal. O sea, el tío parecía la masa, pero porque estaba fuertísimo. Pero claro, la masa que es capaz de saltar 2 kilómetros, dicen, y aquí lo único que era capaz de hacer era saltar un muro porque los efectos especiales no daban para más, pues era absolutamente decepcionante. Claro, todo ahora ha cambiado. Y ese pequeño cabreo que teníamos los amantes de los cómics y los que veíamos que no se correspondía lo que la pantalla estaba reflejando con la realidad, pues poquito a poco fue cambiando hasta el extremo de que ahora, cada vez que te metes en una película, pues es que es el parque de atracciones, es un auténtico espectáculo. O sea, la siguiente mejora a la anterior y así sucesivamente. Y todavía creo que lo mejor está por venir. Me apetecía pues rendir un homenaje como el que estaréis rindiendo tantos de vosotros a Stan Lee, que nos ha acompañado en las películas. El tío ha tenido las pelotas de salir ahí, e incluso ya estando bastante enfermo porque el tío se ha muerto muy mayor, pues ha estado saliendo en las películas con pequeños cameos, incluso a veces con pequeños
trozos de diálogo que todos estábamos deseando ver, esperando a ver cuándo sale, a ver cuándo sale, a ver cuándo sale, y que cuando no le veías, pues te ibas rayado y preguntabas a los amigos, ¿pero has visto Stan Lee? Y yo, no, yo creo que tal no. Es decir, no, ha sido algo increíble, por eso perdóname las comparaciones, pero creo que Stan Lee ha sido alguien, bueno, que no hay palabras para hablar sobre él. Espero que no te moleste que me haya sentado aquí rodeado de toda mi infancia, de toda mi juventud. Solo por favor deciros que sigáis viendo sus películas, que os atreváis a coger alguno de los cómics de vez en cuando si lo tenéis a vuestro alcance, que veáis pues eso, que veáis lo increíble que era, bueno, pues estas imágenes de los primeros artistas, de los primeros dibujantes de cómics que han sentado la base de lo que actualmente es el diseño gráfico. Y que fíjate, con Michael Jackson ahí, ¿verdad? O sea, estarás flipando. Yo estaba flipando ayer cuando recogí, aquí está Luz Ferriño, cuando recogí estas imágenes. Es decir, aquí es un personaje de cómic. Bueno, pues inmortal. El primer superhéroe y el último superhéroe. Si os ha gustado el vídeo, hacérmelo saber, porque no tengo ningún inconveniente en hablar en otro momento o en quedar con algún youtuber, que somos unos cuantos los que estamos enamorados de Marvel. Y bueno, para terminar, una palabra que él era capaz de expresar con un entusiasmo contagioso: Excelsior.